Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Intermedio 3, de arriba a abajo. Raeben caminó por el pasillo como un loco, su paranoia en su punto más alto, injustamente en su humilde opinión. Después de todo, no había otra razón detrás de su nerviosismo que el nacimiento de su primer hijo en una de las habitaciones al final de este pasillo. Estaba un poco nervioso ya que el niño estaba naciendo prematuro, sí, eso fue todo. Sería una pena que el niño muriera y perdiera un tiempo precioso. Si eso sucediera, tendría que esperar a que su esposa superara su dolor y luego otros 9 insoportables meses de embarazo. No, eso era solo una gigantesca pérdida de tiempo, necesitaba un heredero, un instrumento político, lo antes posible. En cierto sentido, se alegraba de que este niño naciera prematuro, aunque los curanderos le dijeron que un nacimiento tan prematuro podría provocar complicaciones en el futuro. Eso no sería óptimo en circunstancias normales, pero de todos modos estaban lejos de ser circunstancias normales. Una guerra total estaba a punto de comenzar, podía sentirlo. Ahora que Satoru se había ido, sería el momento adecuado para hacer un movimiento. Blumrush había estado demasiado silencioso para su comodidad en los últimos meses, el hombre estaba demasiado metido en los bolsillos del imperio como para preocuparse por cómo sus acciones afectarían la débil estabilidad que el reino había logrado después de la masacre. Pespea tampoco era mejor, el hombre estaba revolucionando su territorio para tratar de atrapar a los hombres de Satoru, pero ese era un esfuerzo tonto que solo le traería más miseria. Raeben ya lo había experimentado por sí mismo, su territorio estaba comprometido y había estado así por mucho más tiempo de lo que había pensado. Lo único que podía hacer era limitar los daños y dar límites que no debían traspasar a los espías que operaban en sus tierras. También te gustarán. Mataste a uno de ellos. Al día siguiente tendrías una revuelta en tus manos, los trabajadores no trabajarían, los marineros quemarían los barcos de sus patrones, era una locura. Incluso él tuvo que admitir su derrota después de unos meses de recesión económica. Pespea pronto aprenderá a no estorbar. Suspiró profundamente, liberando parte de su tensión. La única razón por la que ambos no invadieron el territorio del marqués ausente fue solo por el hecho de que ya tenían demasiado con qué lidiar en sus propios territorios. Los trabajadores poco calificados, en particular, emigraron en masa hacia el territorio del nuevo marqués debido a las favorables leyes laborales allí. Esto paralizó gravemente la situación económica de los nobles del norte y del sur. Habría corrido la misma suerte si no fuera por su propia previsión y su adaptabilidad a la situación. Básicamente copió las mismas leyes que el lanzador de magia estableció para sus tierras. Eso había sido un salvavidas. Por mucho que odiara al maldito hechicero, Raeben tenía que admitir que el hombre sabía cómo mover los hilos de los corazones de las personas. Un talento normalmente inútil si no se combina con una gran cantidad de poder político y militar, algo que el hombre poseía en reservas aparentemente infinitas. Por mucho que lo odiara, no podía evitar admitir que era su mayor oponente hasta el momento. En tan solo un par de años, un hombre sin nombre se convirtió en la figura más importante de todo el reino, llegando su influencia incluso a otros países. Un grito de dolor rompió su contemplación, haciéndolo regresar repentinamente a su situación actual. Sí, necesitaba concentrarse en esto ahora mismo, podría reflexionar sobre los movimientos del taumaturgo más adelante. Sin muchas pretensiones nobles, avanzó por el pasillo y atravesó la puerta de la cámara de parto. Su esposa estaba acostada en la cama, se podía leer el dolor en toda su cara mientras tenía las piernas abiertas mientras los curanderos corrían a su alrededor tratando de no hacerla moverse durante el procedimiento. Mi señor, deberías. El sanador que intentó detenerlo quedó congelado por su mirada. ¿Cuál es la situación?, preguntó con calma mientras su mirada continuaba moviéndose entre los curanderos y su afligida esposa. A pesar de su inexperiencia, nunca hubiera pensado que se requería tanta cantidad de dolor para dar a luz. Ah, mi señor, el niño no está al revés.
Las palabras del sanador provocaron un ceño fruncido por parte del noble normalmente de cara pétrea. Eso no es bueno, nada bueno, escuchó que una buena cantidad de nacimientos salieron mal por esa razón. Haz tu trabajo, lo observaré desde aquí, si arruinas algo, asegúrate de que tendrás que pagar un infierno. La mujer casi huyó de su proximidad ante sus palabras. Esta sería una espera larga y extenuante, miró a los ojos de su esposa, dolor, que podía leer muy bien, pero había algo más debajo de eso, una determinación que rara vez veía en ninguna mujer que hubiera conocido antes. Eran esos sus instintos maternales actuando. No tenía idea. Sea lo que sea, será mejor que ayude. Sin nada más que pudiera hacer, se sentó en una silla cercana. Ni siquiera 8 meses en el útero y saliendo en la posición equivocada. Hijo mío, ya eres un alborotador, permitió que ese pequeño pensamiento divertido vagara por su mente por un breve momento. Y ahora, no podía hacer nada más que esperar y ver. No tenía idea de cuándo exactamente cayó en trance, pero de todos modos lo despertó cuando escuchó un sonido estridente entrar en sus oídos. Su cabeza se levantó bruscamente mientras contemplaba la escena frente a él. 2 curanderos estaban usando magia curativa en su esposa mientras otro se movía suavemente y trabajaba en algo en sus brazos. Inmediatamente se puso de pie, no tenía idea de cómo debía sentirse ahora que era padre, lo único que pudo describir fue cierto entumecimiento que abarcaba su mente. «Es un niño, mi señor», dijo el sanador mientras envolvía al bebé recién nacido en una toalla limpia antes de entregárselo lenta y cuidadosamente. Era pequeño, increíblemente pequeño, probablemente debido a su nacimiento prematuro. Todavía estaba calvo, probablemente era demasiado pronto para que le saliera pelo. «Mi señor», susurró el sanador, atrayendo una vez más la mirada del marqués. «El niño es frágil, es muy posible que no sobreviva el próximo invierno, si es que sobrevive tanto tiempo», dijo el hombre seriamente, haciendo que el marqués suspirara internamente mientras ya pensaba en su próximo movimiento. Si el niño estaba destinado a morir, tendría que usar su corta vida para asegurarse de que su esposa quedara embarazada nuevamente antes de que su muerte la afectara. Eso al menos debería optimizar el tiempo que tenía a su disposición. ¿Vale la pena siquiera darle un nombre?, se preguntó el marqués mientras su mirada volvía al niño en sus brazos. En ese momento, los ojos del niño se abrieron, revelando un par de ojos azul pálido muy similares a los suyos. La boca desdentada del niño se abrió en una sonrisa o tal vez en una señal de asombro y curiosidad. Raeben no estaba seguro, aunque, en ese momento, sintió algo extraño. El entumecimiento en su mente estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por una calidez que lo abarcaba todo y se extendía por todo su cuerpo en cuestión de segundos. Nunca antes había sentido algo así, una emoción tan poderosa, el deseo de proteger algo o a alguien con tanta fuerza. En comparación, su deseo por el trono podría considerarse algo infantil. ¿Qué es esto?, se preguntó, sin saber cómo debería reaccionar ante una atracción tan poderosa hacia alguien. Si no supiera nada mejor, diría que alguien le lanzó algún tipo de hechizo. «¡Ah!», el niño gritó mientras lo miraba. Esa fue su última gota cuando su expresión se relajó y una sonrisa floreció en su rostro. Ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que sonrió con naturalidad y no por cortesía. ¿Qué sentido tenía seguir sentado en esa estúpida silla? ¿Se sentiría siquiera la mitad de feliz de lo que se sentía ahora cuando se sentaba en él? En un instante, el niño en sus brazos comenzó a llorar y luego comenzó a llorar. Inmediatamente entró en pánico, podría haber lastimado al niño por accidente mientras estaba distraído con sus estúpidos pensamientos. Su cabeza inmediatamente se giró hacia el sanador, esperando alguna explicación sobre cómo proceder a partir de ahí. «Mi señor, el niño probablemente quiere a su madre», ofreció el hombre mientras la sonrisa en el rostro de Raeben desaparecía. De mala gana procedió a hacer lo que le indicó el sanador y colocó con cuidado al niño en los brazos de su esposa como si fuera el más delicado de los cristales. Mientras el niño procedía a dejar de llorar y acurrucarse contra el pecho de su madre, el marqués se volvió hacia el sanador acortando la distancia entre los dos. Era bastante más alto que el hombre corpulento, lo que sirvió además como táctica de intimidación.
Asegúrate de que el niño sobreviva por todos los medios necesarios. Dime lo que necesites y te lo entregaré. Instruyó en su tono más frío mientras un brillo peligroso aparecía en sus ojos. Si me fallan, lo que el marqués Satoru le hizo a la facción noble parecerá manso en comparación con lo que les haré a todos ustedes. Gruñó en voz baja para que solo el sanador pudiera oírlo. El hombre inmediatamente procedió a asentir con entusiasmo. Bien, ahora déjanos. Dijo esas últimas palabras más fuerte para que todos los ocupantes de la habitación pudieran escucharlo y obedecer. Pronto se quedó solo con su esposa y su hijo, que ya dormía profundamente. Cuando sus ojos se posaron en el rostro adormecido y pacífico de su hijo, no pudo evitar sentir que su corazón se derretía de ternura ante la escena. Realmente había sido un hombre vanidoso, como pudo haber pensado alguna vez que el trono sería el premio máximo en este mundo. Incluso pensó en utilizar a su hijo como una herramienta desechable para alcanzar su objetivo. Eso no fue más que una completa tontería. Él es hermoso, mi señor, murmuró su esposa mientras acariciaba suavemente la mejilla del bebé con un dedo. En ese momento no podría haber estado más de acuerdo con su esposa. ¿Cómo le pondremos el nombre?, preguntó una vez más, haciéndole pensar en cualquier posible nombre que fuera apto para tal milagro. Rifan Maven Dale Raeben. Finalmente se decidió, asegurándose de agregar el apellido de su esposa, ya que era cortesía en caso de que la línea desapareciera y el niño tuviera derecho a reclamarla. Un hermoso nombre. Su esposa dijo simplemente, demasiado paralizada con el bebé como para cuidarlo demasiado. No es que él pudiera culparla. Tendrá que reorganizar sus planes. La seguridad del bebé tomó prioridad, que los manos estén mientras se mantengan alejados de su mansión y de su hijo. De lo contrario, tendría que pagar un infierno y ningún lanzador de magia en el mundo lo detendría. Rolente. Punto de vista de Goldfinger. El hombre calvo maldijo en silencio al maestro del metal. Ese hombre sería su fin, muy cerca del maestro de los carros, por muy retorcido que fuera. Desde ese fatídico día se sintió acorralado sin forma de escapar de su situación. Él, que una vez llevó al gremio de comerciantes a la prosperidad, ahora estaba reducido a una mera herramienta y una figura principal sin valor salvo su habilidad y astucia en el departamento de mediación. En ese momento no se sentía Goldfinger, poderoso y respetado. No, hoy en día se sentía como antes, Aruma, el hijo bastardo de la noble familia Van Heim, un bueno para nada. Despreciado por su padre y cuya madre prefería la muerte a tener que cuidar de él. Impotente y tonto, esos eran adjetivos que pensó que nunca más le habrían sido aplicables. Pero aparentemente estaba equivocado. Había sido engañado, y no por nadie, sino por el mismo hombre que inicialmente pensó que sería un gran activo para el gremio. Y así fue, antes de decidir que quería hacerse cargo de ella. Ahora estaba relegado a este puesto honorario, llenando trámites sin ningún poder de decisión. Abuelo, te fallé, admitió de mala gana apretando los dientes. Su abuelo, antiguo jefe de la familia Van Heim, el único hombre que se preocupó por él, el hombre que le enseñó todo lo que sabía y que lo preparó para la grandeza en este mundo. El hombre que lo tuvo juró que mantendría la cabeza en alto y afrontaría la vida con orgullo. A pesar de que ese hombre llevaba mucho tiempo muerto, al igual que el maldito padre de Aruma, no podía evitar sentir que le había fallado. El mismo hombre que acabó con toda la línea noble de Van Heim también fue responsable de hacerse cargo del gremio que había construido en los últimos 20 años. Era completamente exasperante pensar en ello, era como escupir el legado de su abuelo. Un golpe en su puerta interrumpió su deprimente línea de pensamiento. Ya sabía quién era, el único que todavía podía lograr arrancarle una verdadera sonrisa en estos días. Sylvie, entra. La puerta se abrió para revelar la forma de una mujer joven en ciernes. Buenas tardes, abuelo. La voz irreverente de la chica le provocó una risita. Era joven y hermosa, de apenas 16 años, con largo cabello rojizo y ojos verdes, muy similares a los suyos. Cada día te pareces más a tu madre, incluso tienes su lengua afilada. Se lamentó Goldfinger mientras su nieta colocaba sobre su escritorio la bandeja de té que llevaba, antes de proceder a servir el té para ambos. Pétalos de rosa y canela, tu favorito. Aruma agradeció en silencio su atención.
Por mucho que estuviera orgulloso de ella, no podía evitar ver a su madre cada vez que la miraba. Su mayor fracaso. Era tonto y arrogante en ese momento, no tenía ni 20 años cuando recibió un regalo de una de las prostitutas que solía frecuentar en ese momento. Estaba en su mejor momento, no tenía tiempo para cuidar a un niño, ese fue el razonamiento que lo llevó a dejar al niño en un orfanato. Se prometió a sí mismo que regresaría cuando fuera el momento adecuado y su puesto estuviera asegurado. Pasaron los años y subió la escalera, siempre atento a comprobar que su hija estuviera bien atendida. Pero fue demasiado descuidado, demasiado egocéntrico. Desapareció del orfanato de un día para otro. Le tomó semanas ser informado. Se enfrentó a los patrones del orfanato, ellos le pusieron una pista falsa sin saber quién era. Le llevó meses comprenderlo y, cuando lo hizo, su furia era algo digno de contemplar. Después de días de tortura, finalmente descubrió la verdad. Uno de los comerciantes más poderosos de la ciudad compró a su hija para su propio entretenimiento enfermizo. Persiguió a ese bastardo durante meses, quemando sus establecimientos hasta que finalmente lo arrinconó. Una vez que se deshizo de esa basura, lo único que encontró fue el cadáver de una niña que murió al dar a luz y dicho niño recién nacido. Frunció el ceño por un momento cuando esos recuerdos resurgieron y los obligó a retroceder. Tomó un sorbo de su té, eso debería ayudarlo. Nunca volvería a cometer el mismo error. Él cuidó a la niña, preparándola para convertirla en una mujer perfecta capaz de ser tremendamente astuta y cruel cuando era necesario. Abuelo, ¿está todo bien? La voz de su nieta definitivamente lo devolvió a la realidad. Sí, simplemente soy demasiado mayor para esto. Él hizo a un lado sus preocupaciones provocando una risa de la joven. El día que crea que es el día en que seré reina. Ella se burló mientras apartaba su liso cabello. Escuché que el lanzador de magia tiene problemas con su prometida. Si Aruma la conocía tan bien como él, esa era una declaración que sonaba terriblemente como un preludio. Sylvie, no lo hagas. Dijo con severidad. ¿Por qué no? Inicialmente mencionaste que probablemente me casaría con él en el futuro. Ella protestó con un puchero en su rostro. De hecho, había dicho tal cosa, pero eso fue antes de hacerse cargo del gremio, antes de la masacre, cuando el hechicero era solo un comerciante exitoso con grandes perspectivas por delante. En ese momento consideró casar a su pequeña Sylvie con él, el maestro más poderoso y rico del gremio, y también el más joven. En ese momento Sylvie era demasiado joven para siquiera proponerle un compromiso, aunque le había hablado de la idea con cierta previsión, no debería haberlo hecho. Su nieta era demasiado parecida a él para su gusto. Orgullosa y creyéndose la más inteligente, una combinación problemática que solo produjo un resultado, ambición y arrogancia. Y si bien lo primero no era un problema, lo segundo ciertamente lo era, y podía hablar por experiencia. Ese no es un hombre con el que se puede jugar, te meterás en serios problemas, o incluso peores. Advirtió, pero a pesar de todas sus palabras recibidas, bien podría haber hablado a una pared. A menudo me pregunto cómo es un hombre así, qué pasa por su mente mientras hace ciertas cosas y cómo ve el mundo. Reflexionó Sylvie mientras tomaba un sorbo de su té. Un pensamiento peligroso, debes tener cuidado con aquellos que llegan a la cima pisando cadáveres, tanto de enemigos como de aliados. Dijo el hombre de unos 50 años. Siempre disfruté de los misterios. La chica mostró una sonrisa divertida en su rostro. Él libera. Punto de vista de Ed Strom. El sonido de una pala penetrando el suelo rompió el silencio del crepúsculo. La tierra se iba apartando formando un montón cada vez mayor a un lado del pozo. El sonido rítmico de la pala rozando el suelo se repetía desde esta tarde, el chico aparentemente incansable seguía apartando carga tras carga sin pronunciar una sola palabra ni un suspiro de cansancio. Ella le había ofrecido su ayuda, por supuesto, el chico simplemente no dijo nada y la ignoró, dejándola sin otra opción que observar. El asesino de casi 13 años arrasó la tierra debajo de él como si quisiera matarla con cada palada de tierra que tomaba. A veces Ed Strom se preguntaba si no hubiera sido mejor que el niño muriera en el callejón en el que fue reclutado. Un pensamiento cruel, pero no sería una misericordia comparado con lo que tuvo que pasar estos últimos años.
Aún así era una mujer egoísta, no lo haría de otra manera, por muy doloroso que fuera, ese chico había sido un gran consuelo en su vida, haciéndola olvidar sus días más oscuros con su inocencia. Miró cómo el niño finalmente empujó el instrumento de excavación a un lado y se dirigió hacia el cuerpo cubierto solo por un velo blanco que yacía en el suelo no lejos del agujero. No había lágrimas en el rostro del niño cuando agarró con cuidado el cuerpo y lo metió dentro del agujero, pero la expresión muerta que lucía en su rostro era mucho peor de lo que cualquier llanto histérico o furioso que Edstrom pudiera imaginar. Trepar. Ni siquiera notó que su cuerpo actuaba por sí solo mientras agarraba el hombro del chico y susurraba su nombre con preocupación. El chico de cabello rubio solo le dio una mirada desenfocada en sus ojos. Una perteneciente a alguien que perdió todo lo que amaba en el mundo. Edstrom recordó una época en la que solo podía ver sonrisas en ese rostro infantil y delicado. Una época en la que ella, Rina, Chris y Clyde bromeaban y reían mientras bebían, una época que parecía estar a una vida de distancia pero que en realidad no había transcurrido ni 2 años. Cuando ocurrió el incidente de la plaza pensó que había perdido a Clyde, ya que él no había respondido durante tanto tiempo y Chris desarrolló una fobia inducida por el pánico a los lugares llenos de gente. Sin embargo, después de un tiempo pudo ver señales de que ambos niños volvían a ser como antes, llenos de cicatrices pero intactos. Así fue hasta que esta mañana encontraron a Chris muerto en su cama. Según el curandero, ingirió una cantidad absurda del medicamento que le habían recetado para sus ataques de pánico. Eso no había sido un accidente, él eligió terminar con su vida, así como así, de la nada. Clyde ni siquiera lloró, simplemente se encerró en su caparazón, eso fue lo que más la asustó. Si Clyde también iba, se quedaría sola, otra vez, sola. No podía permitir eso, no sufriría el mismo dolor que antes, la destrozaría, lo sabía. Al final ella era verdaderamente un ser egoísta, desear el cariño de alguien solo por miedo a la soledad. Déjame hacerlo. Ella se ofreció pero el niño no le respondió, simplemente se hizo a un lado tomando la pala del suelo y procediendo a comenzar a rellenar el hoyo que creó con tierra. Carga tras carga, el cuerpo cubierto desapareció bajo un montón de barro, pasto y otras cosas para nunca más ser visto. La fría indiferencia en los ojos azules de Clyde la mortificó, quería abrazar al chico, pero a juzgar por sus respuestas anteriores, esa podría no ser la elección correcta. Cuando terminó, el sol ya se había puesto y la luna estaba saliendo. Le hubiera gustado este lugar, venía aquí todas las veces, se llenaba la base. Ella dijo, Clyde simplemente se encogió de hombros. Supongo, sin embargo, que habría preferido estar vivo. El chico rubio habló por primera vez desde que descubrieron el cuerpo de Chris. ¿Quieres ofrecer una oración por él? Preguntó, no era una mujer piadosa, pero sabía que la fe era una forma de consuelo para el alma. ¿Para qué? Su cuerpo será devorado por gusanos, orando o no. El chico refutó estoicamente. Este no era el Clyde que ella conocía, era mucho peor que el silencio y la rabia después de Rina. Las oraciones son palabras sin valor, los dioses no existen, o si existen, son pedazos de mierda egoístas indignos de adoración. Clyde continuó sin siquiera mirar en su dirección dejándola sin palabras, no por la blasfemia en sí, por supuesto, sino por el concepto que llevó al chico a tal conclusión. El niño se hizo a un lado, todavía con la pala en la mano, y se dirigió directamente hacia uno de los pocos árboles de la zona. Sin más palabras ni señales de lo que vendría, Clyde comenzó a estrellar salvajemente su pala contra el árbol como si estuviera golpeando hasta la mierda la causa de todo su sufrimiento. Cuando la pala no pudo soportar más el maltrato se rompió, pero eso no disuadió al niño que comenzó a golpear el árbol con sus propias manos. Una rabia indescriptible llenando cada uno de sus golpes. Edstrom no se avergonzó de decir que se había estremecido ante el primer golpe y estaba aterrorizada por el último. En toda su vida había visto a alguien exudar tanta violencia e ira y sin embargo no emitir un solo sonido o gritar de dolor. No obstante, ella se movió y abrazó al niño por detrás. «Basta. Te vas a destruir así», ella gritó. Sorprendentemente, después de unos pocos momentos de desgana, el niño dejó de golpear salvajemente, lo que sin duda le estaba haciendo más daño a él que al árbol.
¿Por qué? ¿Por qué Ed Strom? ¿Por qué debemos sufrir tanto? ¿Qué bastardo sádico y de mierda desearía tal cosa sobre nosotros? No tenía idea de qué responderle al chico, todo lo que podía hacer era ofrecerle el consuelo que esperaba que fuera suficiente. No, tenía que ser suficiente, porque la alternativa era demasiado horrible como para considerar siquiera pensarla. Déjalo ir, déjalo salir, esas eran las palabras que quería decir, pero no tenía el corazón ni el coraje para hacerlo. Permanecieron así, abrazándolo hasta que finalmente el cansancio pasó factura. En verdad, la vida era lo peor.